grabar la reunión. Disculpa nuevamente que no pueda activar la cámara, pero siento que después no va a salir bien la grabación porque ya otras veces ha sucedido lo mismo. Entonces, hoy día vamos a estudiar bueno, una parte del capítulo 26 y los dos últimos capítulos de Mateo. Entonces, hoy día vamos a estar hablando prácticamente del día del juicio y la expiación, ¿no? De lo que fue todo esto que tuvo que pasar Jesús antes de su crucifixión. Entonces, yo quisiera pedirle primero que leamos en el capítulo 26 a nuestra querida amiga Brigitte, que nos lea del verso 57 hasta el verso 75. Es un poquito largo. Entonces, no sé si de pronto es mucho. De pronto, ya. Brigitte, tú vas a leer del 57 al 68, ¿ya? Caroline, tú nos vas a leer desde el 69 hasta el 75. Sí, listo. Eso por ahora. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Entonces, adelante, ¿De Brigitte. cuál? ¿De cuál dijiste, amigo? Del 69 al 75. Disculpa, yo inicio desde el 50, ¿verdad? 57. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Dale. Sí. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofetearon, diciendo: profetizamos. No, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercó a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Muchas gracias, Brigitte y Harold. Bueno, a lo largo de los capítulos que vamos a estudiar hoy día,
vamos a poder ver sobre el juicio y la expiación. Y es interesante notar que Jesús, antes de llegar a la cruz, tuvo que pasar por 6 juicios falsos prácticamente, lo que demuestra su inocencia y la culpabilidad de lo que les juzgaron. Estos juicios, 3 de ellos son de tipo religioso mediante las autoridades judías y los otros 3 de ellos son de tipo civil mediante las autoridades romanas. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, en lo que vamos a seguir leyendo. Pero esto demuestra que la muerte de Jesús, en la muerte de Jesús participaron tanto judíos como romanos, y ambos son culpables de la muerte de Jesús. Escuche bien, tanto judíos como romanos son culpables de la muerte de Jesús. Ahora bien, del versículo 57 al 75 que acabamos de leer, vemos a Jesús ante el concilio de Jerusalén primero. Y la conspiración, como podemos ver, ya había sido planeada de antemano, según lo que podemos leer un poquito más atrás del capítulo 26. De tal manera que los principales sacerdotes y los escribas, quienes formaban el Sanedrín, ya estaban reunidos y constituidos en tribunal, ¿no? Y los juicios criminales de este entonces no debían ser tratados en la noche. Los juicios de caso capital podían ser tratados solamente en el templo y siempre en público. Y el Sanedrín, en este caso, era la Corte Suprema de Justicia de Israel. Y este estaba integrado por 71 miembros y estaba presidido por el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, podemos decir que el juicio, en este caso, es bastante ilegal, ¿verdad? Y obviamente sin fundamentos. Además, estos solo buscaban testigos falsos contra Jesús, y lo acabamos de leer, ¿no? ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Y como es lógico pensar, no lo hallaron. Pero a la final vinieron 2 a testificar falsamente, pero también lejos de la verdad sobre el contenido de la profecía de Cristo. Porque ellos lo que buscaban eran condenar a Jesús a la muerte. Y es muy curioso que detrás de todo esto hay intereses tanto políticos como humanos, porque Juan lo aclara mejor en el capítulo 11, del verso 47 al 53, y sí quisiera que alguien me ayude leyendo. Víctor, por favor. Juan, capítulo 11, del 47 al 53. Aquí podemos entender un poquito más sobre lo que estamos hablando. Recuerden que cada evangelio narra una perspectiva diferente de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Juan capítulo 11 Del 47 al 53. 47-53. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo: ustedes no saben nada. Es mucho mejor que ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo, pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos. Entonces, desde ese día buscaban a Jesús para matarlo. Gracias, Víctor. Entonces, aquí podemos ver cómo lo que pretendían eran entregar a muerte a Jesús. Es también en base al último testigo falso que el sumo sacerdote cuestiona la divinidad de Jesús. Cuando le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo: de tus labios ha salido tal confesión. Y así es, ¿no? Y no solo eso, sino que también les confirmó el poder que recibirá en gloria y aún en el advenimiento de su glorioso regreso. Y esto para el sumo sacerdote es verdaderamente una blasfemia, y a partir de aquí es tomado Jesús como reo de muerte. Y lejos de postrarse ante él en reconocimiento de su deidad, en lugar de eso comienzan a escupirlo en el rostro, a darle puñetazos, a darle bofeteadas y a hacerle escarnio. De manera paralela a lo que sucedía esto, mientras Cristo estaba confesando su deidad, su identidad verdadera, Pedro
el gran Pedro, siempre Pedro, está actuando con gran cobardía mediante 3 negaciones, que era lo que nos leía Harold. Claramente, en el versículo 56, parece que es. Sí, en el versículo 56 del capítulo mismo 26, yo quiero que leamos, dice, mas todo esto sucedió para que se cumpliese lo escrito por el profeta. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esta parte quiero que se centre. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces solo Pedro es el que lucha por no abandonar a Jesús, teniendo en mente sus palabras, lo que le había dicho un momento atrás. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En su propio esfuerzo, le seguía de lejos, dice la palabra. Sin embargo, había evidencia en él de ser un discípulo de Jesús. Su acento guardaba relación con Jesús, su conducta entre los demás le descubría, y las personas que le identificaban no dudaron sobre sus afirmaciones, ¿no? Y según Marcos, cuando Pedro niega a Jesús, en su primera negación, él dice, no le conozco, ni sé lo que dices. Y en su tercera negación, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pero el último testigo, que era contundente, era uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, y le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? A diferencia de Jesús, los testigos de Pedro, estos sí eran verdaderos. Y esto demuestra la evidente negación de Pedro. Y Lucas dice que cuando el Señor le miró, después de que él le negó, dice que Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho, y este se fue a llorar amargamente. Ya, ahora bien, quiero que alguien me ayude leyendo en el capítulo 27, del verso 1 al 26. Sengli, si nos puede ayudar, por favor. Del versículo 1 al 26. Del versículo, disculpe, Michael, ¿me puede repetir? Ya, mejor dividámoslos en dos. Lean del versículo 1 al 14 del capítulo 27. Y María Augusta, ¿tú puedes hablar o no? ¿No puedes participar? Ya, amigo, Ya. para Entonces, leer. nos ayudas leyendo desde el 15 hasta el 26. Ya. Ujú. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador
Ahora bien, en el día de fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal he hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muchas gracias, chicas. Bueno, en esta parte podemos ver el juicio de Jesús ante Pilato. De manera más específica, vemos que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en un consejo contra Jesús para entregarle a muerte, porque este era el objetivo de ellos, ¿no? Y es así como le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, puesto que él tiene la capacidad, tenía en ese entonces la capacidad de dar muerte a Jesús, ¿no? Y del versículo 11 al 14 encontramos la interrogación de Pilato, donde le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y esta pregunta quizá viene como resultado de que a Jesús le acusaban de varias cosas, de pervertir a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey. Eh, entonces Jesús le contestó con la misma respuesta que ya le había dado a Caifás, donde le dice: tú lo dices. De esta manera, Dios mismo hacía que las personas le confesaran por ellos mismos, aun cuando no estaban dispuestos a aceptarlo. Ahora, no eran las personas que acusaban a Jesús, sino los mismos sacerdotes y ancianos del pueblo. Pero Jesús callaba, aun cuando tenía potestad de defenderse y hacerles callar a todos, no lo hizo. Y esto para que se cumpliese la profecía escrita en Isaías 53:7. Juan, tú la puedes leer de pronto. Isaías 53:7. Ok, Isaías 53:7, ¿no? Uh-huh. Okay. Ya, dice lo siguiente: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Muchas gracias, Juan. Vemos cómo Jesús, en esta parte se cumple esta profecía, porque Jesús dice que él estaba callado y no decía nada, y fue llevado al matadero. Y esto hace que el gobernador se maraville mucho. Pero antes de pasar a esta parte de la sentencia de Jesús, veamos lo que sucedió con la vida de Judas, porque Mateo sigue remarcando que Judas era condenado. Y el texto dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Otras versiones dicen: viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento. Y en el interlineal, esta parte se traduce como habiendo sentido remordimiento. Y dicho remordimiento es el resultado de una mala acción, pero sin ninguna señal de cambio. En el versículo 5 de este mismo capítulo, nos dice toda la verdad. Dice que, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó.
Este fue el fruto de su propia acción y es una evidencia de su simple remordimiento. También vemos los jefes de los sacerdotes que a pesar de que ellos mismos habían dado ese dinero, no pudieron regresarlo al tesoro de las ofrendas, conscientes de la falla que habían cometido. Así que lo destinaron para comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, recibiendo este lugar el nombre de campo de sangre. Quizá por dos motivos, porque era un recordatorio de la muerte de Jesús, pero también en ese mismo campo la sangre de Judas fue derramada. Con todo, se vuelve a remarcar el cumplimiento de la profecía del Señor mediante el profeta Jeremías, que la leímos en esta parte, ¿no? Que la leímos en el verso 9 y 10. Entonces, ahora bien, regresando al escenario de Pilato, había varias cosas que detenían a Pilato a condenar a Jesús. Primero, porque era inocente. Segundo, porque oyó que él era el Hijo de Dios y tuvo miedo. Y tercero, porque su misma esposa le había advertido que no tuviera nada que ver con Jesús. Por eso este Pilato entrega a Jesús diciendo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Así que él le pregunta al pueblo, ¿no? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y sin embargo, de parte de los sacerdotes y ancianos del pueblo, persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que, tomando agua, entonces Pilato vino y se lavó las manos delante de todos diciendo, inocente soy yo, la sangre de este justo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces el pueblo, imagínense cómo responde, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hasta hoy, dice el texto, que los judíos han sufrido agonía y angustia cuyo origen se remonta a la obediencia que prestaron a sus falsos líderes y al rechazo de su verdadero rey. Ahora bien, si Ariana me puede ayudar, bienvenida amiga a la reunión, un gusto tenerte con nosotros aquí. Si tienes tu Biblia a la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo has pasado? Bienvenida. Hola, Ya, ¿nos puedes ayudar leyendo en el capítulo 27 de Mateo, que es lo que estamos estudiando? El versículo 27, ¿nos puedes ayudar leyendo? No es mucho, hasta el 44. Ya. De 27 al 44. Ujú. Capítulo 27, ¿verdad? Sí, del verso 27 al 44, perdón. Ya listo. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al petróleo y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Yo, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Versículo 32. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y obligaron a que llevara su cruz. Y cuando llegaron al lugar llamaron Gólgota, que significa lugar de calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Versículo 35. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí y sentados le guardaban allí. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha
y otra a la izquierda. Y los que pasaban les injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo. No se pueden salvar si es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Está ahí, ¿verdad? Sí, amiga, muchas gracias. Bueno, Listo. en esta parte vemos la parte de la hora de la muerte de Jesús, ¿no? Y en la primera parte leíamos que decía que echaron un manto sobre él, le pusieron una corona y una caña en su mano derecha. Estos 3 objetos eran símbolos de la realeza. Los soldados, a pesar de que lo hacen en son de burla, están demostrando una gran verdad. Jesús es rey de todo el universo. Y se arrodillan y en señal de reverencia le saludan como un rey de los judíos, como el rey de los judíos. Tras todo ese escenario y sufrimiento, le conducen al lugar de su crucifixión. Y según el Evangelio de Juan, fue Jesús quien él mismo salió cargando su cruz, hacia el lugar de las calaveras, como nos dice aquí. Y entendemos por Mateo que después de haber avanzado y con todo el sufrimiento y desgaste físico que Jesús tenía, llegó el momento en que hubo la necesidad de brindar la ayuda, porque él ya no podía más. Entonces ahí fue cuando Simón de Cirene, que es el hombre indicado para cargar la cruz de Cristo, hasta dicho lugar. Y aún, no por su propia voluntad, sino que fue que le indicaron. Entonces, muchos creen que la bebida que le ofrecieron a Jesús, que dice que era vinagre mezclado con hiel, era demasiado amarga. Y esta bebida se usaba para aliviar el dolor de los moribundos. Pero Jesús prefirió expiar nuestros pecados en su pleno juicio y con todo el dolor que éste demanda. Tras haberle crucificado, los soldados se repartieron sus vestidos echando suerte. Los vestidos de la víctima era el botín común de los verdugos. Juan nos presenta más detalles al respecto en el capítulo 19, el versículo 23 y el versículo 24. Si de pronto, Dankin, nos puedes ayudar. Juan 19, versículos 23 y 24. Ya dame un segundito, que lo Dale. tengo en la otra versión. Ah, aquí está. Perdóname que se me demora. No, tranquila, sigue nomás. ¿Puedes? Juan 19. 19, versículos 23 y 24. Claro que sí. Listo. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver quién le toca. Y así le hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Gracias, Listo, Dankin. amigo. Muchas gracias, amiga. Entonces, vemos cómo todo lo que tuvo que atravesar Jesús, y según Lucas, a pesar de todo el escarnio y la mofa de ellos, Jesús dice que imploró perdón para ellos, pues lo hacen en gran ignorancia, ¿no? Y esto demuestra el gran amor de nuestro Dios, chicos, orando por sus transgresores. Y esto es algo que es impactante realmente. Porque muchas veces nosotros nos hacen algo y nosotros realmente somos muy rencorosos cuando debemos ser fieles imitadores de nuestro Señor. Estamos llamados a perdonar realmente. Ahora bien, en esta parte también del capítulo 27 nos habla sobre el título que pusieron sobre la cruz de Jesús.
Dice que la causa escrita era: este es Jesús, el rey de los judíos. Y pese a que todo esto lo hacían en forma de burla, al igual que lo anterior, sin darse cuenta escribían la verdad. Le hicieron morir en medio de dos ladrones como si él era uno de los más pecadores. Y finalmente todos empezaron a burlarse de Jesús y a blasfemar contra su nombre. Aún allí estaban ciegos, aferrados a su incredulidad. Y es visible el desprecio, el rechazo y el odio hacia su persona. Ahora bien, vemos también que hubo 3 horas de tinieblas. Y esta parte de 3 horas de tiniebla no fue una simple oscuridad. Fue como aquella plaga de tiniebla que cayó sobre Egipto. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento las 10 plagas. Bueno, se parecía mucho a esta, y esta como castigo de Dios y símbolo de su maldad, de la maldad del hombre, ¿no? Y el mundo experimentó tiniebla al principio de la creación como una demostración de un caos total, porque había mucha oscuridad, dicen, ¿no? y tiniebla. Entonces, esto muestra también la ausencia temporal de la luz, y era una oscuridad puesta por Dios. Pero también aparecían las tinieblas en cuyo seno Dios ocultaba su magnífica gloria. Y quizás estas sean las dos interpretaciones que podemos darle aquí, ¿no? Tiniebla como señal de pecado, pero también como signo de su gloria oculta para sus enemigos. Ahora bien, vemos aquí también que dice, donde Jesús expresa que su padre lo había desamparado, donde el padre desampara al hijo. Cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el versículo 46, si ustedes pueden leer. No lo leímos. En el versículo 46 dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactano. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no se trata simplemente de una sensación de abandono, como la que experimentamos nosotros los creyentes en ocasiones, sobre todo cuando estamos atravesando por por un fuerte periodo de aflicción y no recibimos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y esa sensación de abandono no corresponde con la realidad, porque en verdad el pueblo de Dios nunca ha sido abandonado en todo su peregrinaje. Quiero que alguien me ayude leyendo el Salmos 22, capítulo 4 y 5. José, ¿tú nos puedes ayudar? ¿Sí puedes hablar? ¿O ya todavía no? Ya, el Salmo 22, versículo 4 y 5. Disculpe. Versículo 4 y 5, amigo. No te preocupes. Ya. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. El 5 también. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gracias, José. Bueno, en el caso de Cristo, cuando estaba en la cruz, su abandono fue real. Y en ese momento, Cristo estaba cargando con el pecado de su pueblo. Ese clamor de Cristo en la cruz, que se expresa en el Salmo 22, no fue una expresión de duda, sino más bien, creo yo, de agonía. Porque Cristo sabía por qué había sido desamparado. Él sabía de antemano que eso iba a suceder. Y aún así, por amor a nosotros, escuche bien, por amor a nosotros, tanto a usted como a mí, decidió voluntariamente pasar por ese valle de sombra de muerte. Y en una dimensión que nosotros no podemos entender todavía, Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Escuche bien y grábese esto. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justificados. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Dios Hijo, y también vemos que el Espíritu Santo, jamás habían estado separados, ¿no?, en la creación. Siempre estuvieron juntos en toda la historia salvífica. Y en el Antiguo Testamento siempre se ven también actuando juntos.
Pero ahora, en la redención del hombre, notamos esa separación de forma muy clara. Aquí se esconde el significado de la frase descendió a los infiernos de nuestro credo apostólico, ¿no? En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el infierno que cada uno de nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Toda la ira del Dios, 3 veces santo, fue derramada sobre él. Y nosotros tomamos el pecado con mucha ligereza. Pero para Dios, el pecado es algo tan serio, chicos, no como nosotros lo vemos a veces. Y Cristo experimentó en carne viva los horrores de la muerte. El que es la vida, ahora muere en la cruz. Muere como hombre y no como Dios. Ese clamor, es claro que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y Jesús muere como un maldito, aunque no por su propio pecado. A través de los siglos, la Iglesia no cesa de anunciar su fe en Cristo, proclamando la muerte del Señor como una realidad histórica. Pero, ¿qué está haciendo usted? Está haciendo lo mismo que se ha hecho por toda la historia. Está anunciando la fe de Cristo, proclamando la muerte del Señor como una realidad. Ahora bien, también vemos que se rompe el velo del templo en el versículo 50. 50 y 51 quiero que leamos. Si me ayuda de pronto, ¿quién no ha leído? A ver, Lincoln, ¿de pronto nos puedes ayudar? ¿Qué libro? Estamos estudiando Mateo, amigo. Todos los meses hemos estudiado. Llevamos casi 5 meses estudiando Mateo. Mateo, Mateo, ¿qué capítulo? 27, léeme desde el 50. Capítulo. Desde el capítulo 27, amigo. Ya, estoy buscando. Desde el 50 hasta el 53. Ya, listo, dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Hasta el... Del 56 ya también. Ya. Entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muchas gracias, amigo. Bueno, en esta parte, en el versículo 51, sí, en el versículo 51, dice que el velo del templo se rasgó. Y este velo tenía un gran significado para los israelitas, porque este hacía la separación entre Dios y su pueblo. Cubría bajo oscuridad la santidad de Dios. Tras el velo se escondía el lugar santísimo, donde el sacerdote, con mucho temor y temblor, con sangre en sus manos, entraba una vez al año para expiar todos los pecados del pueblo. Cristo es el gran sumo sacerdote. O sea, ya no más sacrificios después de Cristo. Las expiaciones y los sacrificios de cualquier tipo llegaron a su fin. La rasgadura del velo significaba que el camino al lugar santísimo, que no había sido manifestado antes, quedaba ahora abierto a todos los creyentes para que pudiésemos ingresar prácticamente. La rasgadura, de arriba abajo, proporciona amplio espacio para que entren todos los que somos llamados por la gracia de Dios, para que
nos acerquemos al trono y tengamos comunión con el Eterno. Entonces, a ver, vamos a ver si están poniendo atención. ¿Qué significaba la rasgadura del velo del templo? A ver, Lincoln. Un momento, es que estoy un poquito ocupado. Que alguien más comente. Significaba básicamente este rompimiento entre la presencia de Dios que se hallaba en el tabernáculo de la reunión. Lo separaba un velo entre el pueblo y la presencia de Dios. Entonces, básicamente significaba este reconciliamiento entre que el pueblo podría acercarse al lugar santísimo del Señor. O sea, su presencia, básicamente. Exacto, muy acertado, Juan. Y algo que me llama la atención de lo que nos dice Juan, es que representaba esa reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, también vemos que la creación es conmovida en la muerte de Cristo, ¿no? Dice que se estremeció su creación. La tierra tembló, las rocas se parten, dice que los sepulcros se abrieron. Y en la muerte del autor de la vida, la conmoción cósmica se produjo. La tierra tembló bajo el peso del tremendo pecado hecho directamente contra Dios. La muerte del Salvador tiene un significado universal, que afecta también a su creación. La misma creación que gime ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios, que dará paso a una nueva creación sin pecado. Efectuó la muerte del Hijo de Dios. Dice que también que muchos cuerpos de santos se levantaron, quienes después de la resurrección de Cristo vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. Y este hecho es una evidencia de que la muerte de Cristo traía la vida a los muertos. Y este acto guarda una estrecha relación con la vida de Elías. No sé si de pronto ustedes han leído, quien aún estando muerto, resucitó a otros muertos. Mire, vamos a Primera de Reyes, capítulo 13, el versículo 21, para que ustedes puedan leer. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 21. ¿Sengle nos puede ayudar? Primera de Reyes. Capítulo 13, verso 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. No es ese, no es ese. Déjame buscar, no me acuerdo. Primera de Reyes. Eso es lo que dice. Es Segunda de Reyes, es Segunda de Reyes. Perdón. En Segunda de Reyes. Disculpada por esto. Mandé. Está perdonado, soy mi novio. Disculpe. Es que esta Biblia yo casi no la utilizo. 13:21. Segunda de Reyes 13:21. Sí, ya estoy aquí, que esta hojita está pegada. Es que esta es la que no uso. Salivita un ratito. Lo manado. Como las profesoras de la escuelita. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una pomada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ese sí. Sí, ese era el que era. Listo. Sí se dan cuenta que guarda una estrecha relación con este acontecimiento, ¿no? Entonces, perdón. Así que con su muerte, Cristo está trayendo la vida para sus escogidos. Y este suceso sirvió también como garantía de la resurrección final y la vida eterna con Cristo. Esta gran conmoción y estos hechos portentosos trajo temor a los soldados, dice. Los mismos que habían escarnecido, que se habían burlado de Jesús, ahora decían verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, ellos estaban recién entrando en razón.
Ahora bien, vamos a leer en el capítulo 27, desde el verso 57 al 66. Desde el 57 al 66. Me ayuda de pronto, Juan, ¿tú lo puedes leer? Capítulo 27. Repite. No. Ya. Mateo 27 del 57 al 66. Vamos a leer sobre la sepultura del Señor Jesucristo. Ok. Cuando llegó a la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. ¿Hasta qué verso? El 66. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato. Le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo: "De día resucitaré". Por lo tanto, manda asegurar que el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen un guardián. Vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, siguiendo la piedra y poniendo la guardia. Gracias, muchas gracias, Juan. Entonces, en esta parte vemos la sepultura del Señor Jesucristo. Y la sepultura de Cristo da por sentado su muerte real, ¿no? Se menciona enfáticamente en esta parte a José, incluso su hogar de origen y su posición socioeconómica, pues este era un hombre rico, quien, por cierto, también había sido discípulo de Jesús. Entonces, José de Arimatea tuvo un alto privilegio. Él pudo demostrar públicamente su fe y su amor por Jesús como su verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos muestran su fe aún en tiempos de adversidad, con gran integridad. Este hombre pidió el cuerpo de su Señor, lo envolvió en una sábana y lo puso en su sepulcro, un sepulcro nuevo que él mismo había labrado seguramente para su maestro. Y los adversarios tenían muy presente el hecho de la resurrección de Cristo, por eso aseguraron la tumba, ¿no? Con la guardia y el sello sobre la piedra, ¿no? Y esto hace más convincente el acto de su resurrección, porque sirve como testimonio y como gran evidencia. Ahora bien, leamos en el capítulo 28, Ariana, ¿nos puedes ayudar del versículo 1 al 10 y Haroline del 11 al 15? De 1 al 14 yo, ¿verdad? Del 1 al 10 del capítulo 28. Ah, ya. Dice, ya, la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le... Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán.
Caroline, del 11 al 15. Ya. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad, informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y el gobernador llegó a enterarse de esto, si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y le evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Gracias, amiga. Bueno, en esta parte ya vemos la resurrección del Señor. Y vemos que el Cristo glorioso, tras haber expiado nuestros pecados, se levantó con gran poder y gloria. Y este es uno de los actos más portentosos de Dios, al darle fiel cumplimiento a su palabra, porque Él dijo que no dejará, hay una parte de la Biblia que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y la preciosa vara floreciente de Aarón era solo una figura de la vida verdadera. Y vemos que se aparece un ángel, ¿no? Y es comisionado para remover la piedra a fin de que todos puedan presenciar la tumba vacía y recibir la bella noticia de la resurrección. De ahí que el primer día se convierte en el día de victoria, ¿no? Y de regocijo para los primeros creyentes y aún para nosotros también. Porque Cristo había resucitado, ¿no? Y también vemos en esta parte a las mujeres, que siempre aparecen en todo el reconocimiento de Jesús. Estuvieron durante todo su ministerio, estuvieron al pie de la cruz, estuvieron presentes en el entierro y ahora estaban presentes en su resurrección. Inclusive, ellas fueron las primeras en presenciar la resurrección y en recibir las buenas nuevas e incluso de compartirla a los discípulos. Y el texto indica también que mientras ellas corrían a dar la noticia, el Señor mismo se les aparece y les saluda. Y ellas en un acto genuino lo que hacen es postrarse y adorarle. Entonces, el gozo y la adoración son ahora los elementos de una nueva creación. El último intento, en esta parte que podemos ver, de Satanás, es tratar de decir que Jesús no resucitó. Y hay todavía mucha gente, hay muchas personas en el mundo que no creen en la resurrección de Jesucristo. Pero la Escritura tiene suficientes datos históricos para demostrar que Jesús es el Cristo resucitado. No necesitamos ir a otra fuente para poder comprobar aquello. Ahora bien, leamos los últimos versículos. Brigitte, ¿me puedes ayudar? Del versículo 16 al 20. Ya. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravilloso. Gracias, Brigitte. Esta parte nos habla sobre la proclamación de su reino de poder, sobre la gran comisión. Y tal como el Señor se lo había mandado, así lo hicieron los discípulos. Ver a Jesús después de la resurrección implicaba dos cosas: adoración y duda. Jesús se presenta a los discípulos como el Señor, toda la potestad que está dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que aún la muerte y el diablo están sujetos al poder soberano de Jesús. Y es en base a ese poder que el Maestro los envía y le dice: por tanto, id. Es decir, que les encarga una comisión tan grande, la de proclamar la obra del Señor. Pues que la salvación ya está realizada, o sea, solo hay que proclamarla. Y no se trata solo de predicar, sino también de bautizar y enseñar el Evangelio
de las inescrutables riquezas de su gracia. El Evangelio de Jesucristo termina con una gran promesa mientras cumplimos su mandato. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra. Entonces, chicos, más allá de poder entender lo que significa la rasgadura del velo, las horas de las tinieblas y todo lo demás que acabamos de hablar, yo quisiera que ustedes se percaten la realidad de lo que acabamos de leer, de todo lo que acabamos de escuchar. Quiero que ustedes puedan vislumbrar el costo de nuestra salvación y cuánto amor hay detrás de tan preciado regalo. Porque muchas veces no terminamos de entender que Cristo murió exclusivamente por cada uno de nosotros. Lo hizo tanto por ti como por mí. Su sufrimiento es el equivalente tanto de tus pecados como de los míos. Porque muchas veces solo decimos con palabras sueltas, Cristo murió por mí, pero ni siquiera terminamos de entender, ni siquiera nos detenemos a pensar lo que esconde ese acto genuino de misericordia. Y les cuento una anécdota, se podría decir. Muchas veces yo anteriormente me llegué a preguntar si había alguna manera en la cual yo podía quizá pagar o retribuir al Señor lo que Él había hecho por mí. Pero con el tiempo yo pude entender que esto es remotamente imposible, porque si fuera así, la gracia dejaría de ser gracia, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios, ¿no? Pero yo entendí que había algo que sí podía hacer, algo que podía hacer yo, y eso es vivir una vida de obediencia y sumisión al Señor. Y ese es mi sentir para ustedes, chicos, animarles a que vivan una vida que honre el nombre de nuestro Señor, una vida que grite fuertemente, gracias Señor por traerme de las tinieblas a la luz, que realmente exprese esa gratitud hacia Él. Entonces, chicos, animarles a que vivamos cada uno de nosotros conforme a lo que el Señor nos demanda. Entonces, vamos a orar para finalizar este tiempo, chicos. Bendito Dios, Padre soberano, gracias, Padre, porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel por toda la eternidad, Padre. Tú cumples con lo que nos has prometido, mi Dios. Tú nos has dado lo más maravilloso que hemos podido recibir nosotros, que es tu salvación, Padre. Han sido casi 5 o 6 meses alrededor de estudio de este libro de Mateo, y soy fiel testigo de lo bendecido que hemos sido con estos meses, Padre, de cuánto hemos aprendido, de cuánto nos hemos acercado a ti, y poder culminar este estudio hablando sobre aquello que tú hiciste en la cruz, Padre, es realmente maravilloso, Padre. Es algo que esboza hacia nosotros un gran sentimiento de gratitud, Padre, y te damos gracias por ello. Te damos gracias por ello y oramos, Padre. Yo oro porque cada uno de los chicos que están conectados aquí puedan vivir una vida conforme a esa salvación, una vida que exprese que realmente tú eres su Señor, Padre, que tú eres quien guía y dirige sus vidas, Padre, que ellos puedan proclamar tu palabra, que puedan proclamar de tu salvación a cada persona, a cada criatura que camina sobre esta tierra, Padre. Yo oro por este grupo de jóvenes, Padre, para que siga siendo tú quien les dirija y les guíes en su caminar. Te damos gracias, Padre, una vez más por esta noche, por este tiempo y por la vida de cada uno de estos chicos, y aún por los que no han podido estar, Padre, pues no sabemos cuáles son los motivos, pero tú sí los conoces, Padre, y si están pasando por alguna situación, mi Dios, que seas tú ayudándoles y dirigiéndoles en lo que estén haciendo, Padre. Oramos y te damos gracias nuevamente, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola. Hola. Hola.